La tenemos a Jorgelina Giva, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Esteban? Muy bien. Bienvenida. Muy bien, gracias. Un gusto estar acá. Sabemos que vamos a hablar de cosas indeseables. También. Pero vamos a tratar de hablar de otras cosas también, pero no por esquivar las indeseables, porque hay que hablar de lo que hay que hablar. Hay que hablar de lo que pasa, ¿no? Hay que hablar de lo que está pasando, hay que hablar de las noticias, de la información, de eso trabajamos. Venimos hablando hace varias semanas de todo el debate que hay en la Argentina y que va a seguir habiendo, porque no se terminó en la votación del día miércoles de la ley de glaciares, el proyecto de modificación que introdujo el Ejecutivo, que había sido votado por la positiva a favor de la modificación que planteaba el Ejecutivo por la Cámara de Senadores en febrero, y que tuvo finalmente, después de un muy áspero debate social y legislativo también, la aprobación, como era de imaginar, porque el oficialismo tiene mayoría en la Cámara de Diputados, la aprobación de una mayoría de diputados. Va a cambiar la normativa que protege a los glaciares en la República Argentina. Pasó lo que temíamos y lo que creo que nunca nos imaginamos que íbamos a vivir, ¿no? Pasó lo que no debería haber pasado por un tema primero legal, normativo, constitucional, porque también como recordábamos en las semanas anteriores, en Argentina no se puede por constitución ser regresivo en materia de normativa ambiental. La Constitución establece que no podés ir hacia una legislación que proteja o que cuide menos el ambiente del actual. Esa no regresión de la normativa ambiental en Argentina fue vulnerada también por la votación del pasado miércoles en diputados. Ya hay una enorme colección de medidas que se van a judicializar y va a ser una ley muy trabada, porque hay, por ejemplo, yo te escuché hace un rato que mencionabas lo que tiene que ver con una juntada de firmas para acompañar la presentación de un amparo colectivo, que van a ser las principales organizaciones socioambientales de la Argentina a nivel federal. Hasta hoy a la tarde había 500.000 de firmas juntadas en un día y medio. Las firmas en sí no tienen un valor legal, no es que si hay más firmas los jueces van a estar más sensibles. Entonces sí, a ver, llegaron hasta 800.000, ahora... Pero no es lo mismo que no haya nada a que haya 500.000 de voluntades acompañando la presentación de ese amparo colectivo ambiental que van a hacer la Asociación de Abogados Argentinos Ambientalistas y muchas otras organizaciones en contra de la nueva ley, lo que va a ser la nueva ley de glaciares. Rápido. ¿Qué cambia a partir de ahora con esta votación? Bueno, los glaciares van a estar menos protegidos que hasta ahora. Antes había una ley de alcance nacional, esas son las leyes de presupuesto mínimo, eso significa una ley de presupuesto mínimo, significa que hay estándares de protección que deben ser homogéneos y parejos en todas las provincias. Es lo que garantiza eso, un piso de protección, y es lo que garantiza el federalismo. Todas las provincias tenemos la obligación de proteger de igual manera determinado ecosistema, en este caso los glaciares. La ley de bosques es la otra gran ley de presupuestos mínimos ambientales que tenemos todavía, y van a ir por esa. Luego lo hablaremos más adelante también. Los bosques, la ley que frenó la deforestación en la Argentina, van a ir por esa, es el objetivo también del gobierno. Uno se imagina enormes proyectos inmobiliarios, residencias. Ganaderos forestales, agrícolas sobre todo. La deforestación de la Argentina de los últimos 20, 25 años está explicada sobre todo por el corrimiento de la frontera agroindustrial, donde antes había monte o pastizal o selva, ahora hay o vacas o ganado o cultivos, sobre todo de soja, en las provincias del norte argentino. Esta menor protección tiene que ver con que desaparece esta normativa homogénea a nivel federal y porque cambia el actor que decide qué se protege y qué no, ¿sí? Antes era un instituto que es el IANIGLIA, el Instituto de Nivología y Glaciología Argentina, un instituto con un perfil eminentemente científico-técnico, el que definía qué glaciar tenía importancia hídrica tal que merecía ser protegido. 0,3% del territorio argentino tenía esa protección. Eso se elimina con el cambio de ley y pasa a depender de lo que decida cada administración provincial. Cada político
cada gobernador de turno y funcionarios de turno. Entonces, como también insistíamos mucho en estos días, baja mucho la espalda de protección que tienen estos ecosistemas ante proyectos mineros casi todos de grandes transnacionales de capitales canadienses, australianos, chinos, estadounidenses, repito, que no es lo mismo un Estado-nación que negocia o que le pone coto al apetito de estas multinacionales por la extracción minera que provincias muchas veces con institucionalidad escasamente desarrollada, como son muchas de las provincias del norte o cordilleranas de la Argentina. Que Claro. se banquen o no esas presiones también por parte de las empresas, ¿no? Digo, No solo no se las van a bancar, sino que en muchos casos también van a ser cómplices. Exacto. Claro, digamos, tienen una institucionalidad tan vulnerable con voluntades que el gobierno nacional ha comprado directamente. Así es, y fue escandaloso también el reparto de ATN y de fondos Claro. coparticipables de parte de Nación. Ahí salieron informes esta semana de organizaciones ambientalistas respecto al reparto de plata a provincias en los últimos 2 meses previo a la votación de esta ley. Claro, que de ninguna manera, digo, para justificar a esos gobernadores o a esas gestiones provinciales, pero estar el poder de extorsión y de amenaza por parte del gobierno nacional con esto de, si vos no me votás, Es así de explícito. tal cosa. Tal cual, es explícito y claro, y así Sí. se vio y así se votó. También Y así se pensaba votó. que esto que vos detallás de cómo antes había un ente central que era el que tomaba en cuenta y hacía una valoración de estos glaciares, digo, en distintos parámetros, eso cambia porque cada uno puede llegar a tener como su propia regla. Bueno, va a haber además, ya hubo una presentación de un amparo judicial por parte del gobierno de La Pampa, Bien. del gobernador Sergio Siloto, porque La Pampa tiene un conflicto hídrico de hace muchos años con Mendoza, porque como también decíamos, los límites de las provincias y los límites ambientales no son geográficos. no son geográficos. Claro, las cuencas son sistemas que van mucho más allá de los límites de los mapitas tal cual los aprendimos de la división de las mapa provincias. político, claro. Entonces, Mendoza, La Pampa es una provincia que depende de lo que haga o no Mendoza con el agua para tener o no acceso al agua que viene de las montañas. Conflicto que ya existía previamente y que va a ser cada vez más importante y va a haber una fragmentación enorme de decisiones respecto al uso de las cuencas, al uso productivista, al uso extractivista, al uso para agricultura, al uso para lo que cada provincia determina. Realmente se pasó de un concepto técnico-científico de protección a un concepto que va a ser muy discrecional y que va a depender del gobernador, de los apetitos, de los negocios, de las alianzas que teja el gobernador del momento. Si hay algo más casta que eso, creo que no existe. Es realmente donde va a haber un sesgo ideológico absoluto versus el sesgo científico de protección de la naturaleza. Te quiero preguntar esto. Viste que la política de arrasar por encima de la ley, por encima de lo institucional, por encima del Código Penal, implica también acortar un camino desatendiendo cualquier procedimiento institucional, digamos, en detrimento de la democracia y en detrimento de los intereses de la mayoría. Pero ¿hay alguna posibilidad de que en esa manera de arrasar que tienen estas políticas aparezca la posibilidad fáctica de que en un momento en alguno de las cercanías de los glaciares empiecen a aparecer máquinas y demás? Digo, de toda la discusión, ¿hay chances de que empiecen a romper los glaciares en el corto plazo, más allá de todas las discusiones? Sí, claro. Es que es eso. Y además Vengan y pasen y... son ecosistemas que no tienen reparación. Como nos explicaba muy bien el geólogo con el que hablamos hace 2 o 3 semanas atrás, la megaminería es una megaminería que explota de manera literal, hace explotar una montaña. Claro. Se utilizan explosivos, se detonan cantidades enormes de montañas para ir a buscar el metal que está abajo de esos glaciares, de esas rocas. Eso no se restaura más. Para eso se introducen las máquinas, se introducen los explosivos, se contaminan también se usan químicos en esos procesos, y es lo grave, son ecosistemas que son irreparables, ¿no? No se pueden volver a restaurar
como hay programas, no sé, para humedales, para selvas, para pastizales que pueden... Es otro debate, ¿no? También tiene muchas contradicciones, pero existe el concepto de restauración de algunos ecosistemas. En este caso no, porque la montaña se formó durante decenas de miles de años con capas geológicas, con erosión, con lluvias, con glaciaciones, con mar, agua, etcétera. Entonces, convirtiéndose naturalmente en una fuente de control de un montón de aspectos que nosotros vivimos, pero no nos damos cuenta. Y ahí están, exactamente. Son 39 cuencas hídricas las que dependen de los glaciares en Argentina. Dos cosas más respecto a esto. Importante me parece, y para no quedarnos solo con las pálidas, tanto el interés en las audiencias públicas, que también como comentábamos fueron escandalosas y fraudulentas, como el interés en firmar 500.000 de personas en un día y medio que firmaron para acompañar la presentación de un amparo ante la justicia. Creo que da la pauta de que hay un actor social dando vuelta, de alguna manera revitalizado. En este caso, embanderado detrás de causas ambientales, que es una causa muy transpartidaria, que en general no queda asociada, porque los partidos son bastante titiriteros, ¿no? Muchos son oficialistas, muchos son ambientalistas y según del lado del mostrador en que estén, ¿no? Ambientalistas cuando son oposición y extractivistas cuando son oficialismos. Por eso la oposición y la voz principal en contra de esto no vino de un partido político en particular, sino que vino de las organizaciones socioambientales, de la gente que está en los territorios, las universidades, que tuvieron un lugar también importante. Y me acuerdo cuando se firmó el Pacto de Mayo, cuando Milei firmó el Pacto de Mayo con varios gobernadores presentes en la provincia de Tucumán, incluido el gobernador Puyaro, que también lo firmó, en ese discurso, cuando enumeró algo así como el decálogo de lo que quería hacer con las normativas y las leyes en Argentina, mencionó explícitamente al ambientalismo como un enemigo, ¿no? Él lo menciona todo el tiempo, el ambientalismo bobo, que es el que genera la pobreza en Argentina. Bueno, me parece que acá hubo una respuesta del ambientalismo en sentido súper amplio. De vuelta, incluyo académicos, científicos, universidades, gente de a pie, gente que está en las organizaciones, que se está plantando como un actor, como en su momento, y siguen siendo las universidades, los estudiantes también, un actor que viene a decir hasta acá, esto sí, esto no, esto se puede hacer de otra manera, no te la vamos a hacer fácil. Sí, también creo, Jorge, la constitución de un nuevo sujeto social que construye este tiempo que estamos viviendo. Así tal cual, que me parece que cobró vigor y está bueno que esté dando vueltas y que podamos ver que no está. Una esperanza. Que no está todo tan caído, que hay también, que el artista antes llamado sociedad civil sigue existiendo y tiene músculos. Conocido y está haciendo mucho ruido. Me parece que motorizado en este caso por esto, bueno, que es la defensa del agua. Si no te motoriza la defensa del agua, no te motoriza nada. Y también tengo la sensación, para sacarnos del tema ambiental, que así como este sujeto social está alzando la voz en pos de estas cosas, también me parece que hay otros sujetos sociales que están despertando a otra realidad, me parece. O a una realidad que no estaban viendo. Me da esa sensación. No sé, yo las universidades y las marchas universitarias me parece que apareció claramente, sobre todo en los 2 primeros años del gobierno, como una oposición o una voz que se paró frente a los atropellos, sí, entiendo yo, me refiero, antidemocráticos del Ejecutivo, y acá el ambientalismo claramente también lo hace. Antes, viste, estaba Sonia y sí, con Ana, cuando, fuera de micrófono, hablamos de, esta cosa cotidiana de consumo ya medio zombie, de un canal de noticias que está puesto en casa o acá, o la radio puesta, y prácticamente hay muy pocas voces que defiendan gestiones del gobierno nacional, y creo que las que lo hacen quedan en un ridículo difícil de defender. Y después, ayer hablábamos de esto al aire, la cuenta de X del presidente de la Nación, cuando publica algo, yo el otro día me tomé el trabajo de ver los comentarios, porque hasta hace unos meses los comentarios a los tweets o a las publicaciones en X de Milei eran vamos Javo, domando cucas, viva la libertad carajo, bien Javo, ese tal cosa, sí. Y ahora no hay uno positivo.
Veremos. Bueno, Después, ahora va a haber, siempre la verdad de la milanesa son las urnas, ¿no? Y ahí hubo una sorpresa o un mensaje súper claro en las últimas elecciones. Habrá que ver, es muy difícil. A mí me escapa la posibilidad de sondear después que se vote, y me parece que depende de un montón de otras variables como la oferta electoral, que hay aparte de eso para elegir. Me parece que todavía sigue siendo otra pregunta. preponderante. Claro. Jorge, a propósito de la ley de glaciares, y lo decíamos con Esteban al comienzo del programa, ¿qué pasa con las cuestiones judiciales? Porque he escuchado muchas organizaciones que vienen planteando, sí, medidas, ¿no? Tal cual es lo que decíamos. Primero ya hay un amparo presentado por parte de una provincia, ni más ni menos, provincia de La Pampa, y después se va a presentar lo que ya se está anunciando como el amparo colectivo más contundente de la historia, y no sé si del mundo, que es el que van a hacer las organizaciones socioambientales, con abogados ambientalistas a la cabeza, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, todas organizaciones irán a la justicia a decir que es inconstitucional esta ley, y es para eso que estamos juntando firmas a nivel ciudadano. Hay más de 500.000 ya de todo el país. Las firmas en sí no significan... No, pero son. Pero pesan. Pero son. Pero pesan. Y la justicia es un órgano particularmente sensible y atenta, y se suele decir que olfatea los cambios en la balanza de poder antes incluso que las encuestadoras, y saben para dónde ir. Habrá que ver. En todo caso es mejor participar que no participar. Sí. Así que también le pedimos y llamamos a los oyentes a sumarse a la juntada de firmas, a estar atentos al tema. Yo creo que va a haber una enorme conflictividad judicial en torno a esto. Me parece que va a haber conflictividad social también en los lugares donde vayan a hacer estos desarrollos, que eso sí nos quedan lejos geográficamente. Pero también, como decíamos la otra vez, tenemos que poder pensar como una unidad, como un país. No importa que estemos a 800 o a 1000 o a 1200 kilómetros del glaciar más cercano, sino que tiene que ver con lo que está pasando en todo el territorio argentino. Y para terminar también con esto, tampoco dejemos de lado que estamos en un contexto de cambio climático. Entonces, poner en peligro las fuentes cada vez más escasas de agua de calidad, de agua dulce, de agua que puede ser potabilizada para consumo humano o para producción también, es bastante suicida, ¿no? Realmente no tiene ningún sentido. Toda la zona cordillerana es una zona con un estrés hídrico geográfico, natural, empeorado además por el mal manejo, los usos abusivos de la escasa agua potable. Los eventos extremos son más frecuentes, son más severos con el cambio climático. Hace 10 años que la provincia de San Juan, por ejemplo, viene con un esquema de nevadas en la cordillera que no había sido el promedio histórico, afectando mucho también la provisión de agua a los ríos y a las napas subterráneas. Bueno, no perdamos de vista que además, en el contexto particularmente delicado, planetario, producto del cambio climático, producto de nuestras maneras de hacer las cosas humanas en la faz de la Tierra, ir contra esto, que ya está hecho, que ya funciona, ya nos proveen agua, solo hay que no tocarlos, que era lo que estábamos haciendo hasta ahora, no hay que hacer más nada. Dejarlos solitos, no hacer su trabajo natural, que lo hacen de maravillas, mientras mantengan la protección, ¿no? Bien. En un ratito, Ana, te voy a hacer escuchar un audio de lo que dijo Samantha Schweblin cuando ganó el premio AENA de narrativa hispanoamericana. Pero ya que las tengo a vos, a Jorgelina acá, ¿qué harían con 1 millón de euros? Qué difícil. Muchas cosas que me hagan muy feliz. No sé, depende de dónde esté parada, qué sé yo. Siempre pienso que lo primero que uno busca, una casa, tener con alguna... Con 1 millón de euros te compras una linda casa. Una linda casa. Sí. Bueno, muchas Queda cosas... tan lejos de la posibilidad real que nunca lo pensé seriamente. Me da mucha ternura porque viste que cuando declaró, ahora lo vamos a escuchar, dijo que ella siempre quiso un sueldo fijo. Bueno, ahí tiene un sueldo fijo en cuotas. Una realidad cubierta. Un montón de años. Claro, 1.000 euros por mes y listo, ya casi estamos. Hermoso. Antes de, digamos, con Jorge quiero charlar un tema más, sí. Y hacer este repaso de una fecha que la verdad que cuando la repasaba dije, ups, pasaron 30 años, Importante. Tiene que ver con los 30 años de la aprobación de lo que se llama el paquete tecnológico
agroindustrial argentino. Bien. La aprobación en marzo de 1996, en pleno menemismo, por parte de quien era secretario de Agricultura en ese momento, Felipe Solá, seguro lo recordamos. lo tienen en mente, después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, etcétera, de el uso de semillas modificadas de manera transgénica asociadas al uso de agroquímicos, asociadas a su vez a una manera particular de laboreo en la cual Argentina fue precursora, que es la siembra directa. Este paquete tecnológico que para nosotros en esta región transformó pero completamente el escenario productivo, el paisaje productivo de Santa Fe, de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, la zona núcleo agropecuaria, cumple 30 años. La soja y todo su combo. Para nosotros es soja y glifosato, ¿no? Ahí está, es lo que eso, más, es lo combo. primero que nos viene a la mente. Recordemos que esto significa que se trabaja con semillas que fueron modificadas para resistir un herbicida, en el caso de la soja y el glifosato, que mata todo lo que toca alrededor, menos la planta que fue modificada genéticamente para resistir a ese herbicida. Suena loco. Es ficción. Hoy hay 24 millones de hectáreas sembradas con 24 transgénicos millones. en la Argentina. El país del mundo que más tiene es Estados Unidos, que es el mayor país productor agrícola del mundo, seguido por Brasil, gigante de la producción también agrícola. Tercer país que más sembradas... ¿En el mismo formato en ambos países? Es semillas modificadas genéticamente, soja sobre todo, maíz también, algodón en el caso de la Argentina. Rápidamente es una tecnología, se pasó de lo que era una tecnología de procesos agrícola, ¿no? De trabajar de manera, digamos, equilibrada, a una tecnología de insumos. Vos dependés de esa semilla que solo aplica con ese agroquímico y con esa forma de trabajar la tierra que es la siembra directa. Decíamos, reconfiguró también socialmente mucho el campo argentino. El paisaje agrícola tradicional del centro-sur de la provincia de Santa Fe era lo que los agrónomos llaman la chacra mixta, ¿sí? Ajá. Había algún tambo, muchos tambos. Sí. Claro. Había algo de frutales, había mucha agricultura. Claro, también. un ecosistema diverso, complejo. Diverso. Sí. Bueno, y muchas veces las críticas que se le hacen a la manera en la cual el monocultivo de soja después se equilibró bastante con el maíz, sobre todo. En su momento, que fue cuando estalló el conflicto del año 2008, que también seguro recuerdan por las retenciones agropecuarias. Todos somos el campo, y eso, claro, tenía que ver con quién hacía la caja en ese momento de pico de demanda, además, de soja a nivel global por el crecimiento de China, ¿no? Uno de las críticas más fuertes tiene que ver con cómo se homogeneizó ese paisaje productivo y social, que pasó de tener esta variedad que mencionábamos, equilibrada de diferentes producciones, con gente trabajando, con gente viviendo, a enormes extensiones de un monocultivo. Fue en el caso de la soja, es lo que más conocimos en la provincia de Santa Fe, o 2 o 3 cultivos. Después, cambios en las cuotas de retenciones hicieron también que el maíz se volviera también atractivo frente a la soja respecto a lo que había sido la soja en ese momento. Es bien complejo, depende de precios internacionales, depende de políticas internas, por ejemplo, las retenciones, depende de lobby o no de grandes multinacionales también que producen las semillas y que producen los agroquímicos para esas semillas. El campo tiene cada vez menos pequeños productores. Desde los años 90 hasta ahora era una tendencia muy marcada, y lo muestran los censos nacionales agropecuarios, los 2 o 3 últimos censos nacionales agropecuarios también. Y después está todo un abanico enorme que da para hablar muchos otros programas, y lo podemos retomar. Sí, estamos casi sobre la hora. Estaba pensando, Jorge, escuchándote esto, cuando decías esos ecosistemas diversos, con gente laburando, un tambo, producción agrícola, animales, bueno, en fin. Esa gente y esos ecosistemas produciendo cosas de alta calidad. Sí. Cambió Cambió todo, cambió todo.
Pero también el campo ganó mucha plata. El campo ganó mucha plata y hubo una puja importante por la renta. Exacto. Entre el Estado Nacional y los productores en el año 2008, sobre todo a partir de cuando los precios de la soja empezaron a volar por los aires y el Estado Nacional decidió empezar a cobrar las retenciones agropecuarias más importantes a la soja, sobre todo, llegaron a ser del 35% creo, sí, tal cual. Y después se convirtió en un tema de agenda todo el tiempo y casi en el único reclamo también de los productores agropecuarios. Pero en el medio, aparte del tema que no es para nada menor, de quién se lleva esa caja enorme sobre la base de un bien común, como es la tierra, finalmente, ¿no? Aparecen también los temas ambientales, aparecen los temas productivos, todo sistema que se homogeneiza, que pierde biodiversidad y pierde variedad, termina siendo también más frágil a largo plazo. Suelos empobrecidos, muchísimas denuncias y problemas por contaminación con agroquímicos en cursos de agua y escuchamos infinidad de veces también un montón de amparos judiciales para que las fumigaciones no se hagan cerca de los lugares donde vive la gente, cerca de las escuelas, con una fragmentación también de normativas enorme según las comunas, las ciudades, las provincias, y nunca se pudo avanzar ni hacer tampoco una normativa nacional que sea unificada respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, la distancia de las fumigaciones, que es uno de los temas que siempre aparece en torno al cultivo de transgénicos. Impacto en el ambiente, lo mencionábamos hace un rato. Imagínense, donde antes había vacas, por ejemplo, soy muy medio obvia, lo hago medio un dibujo, ¿no? Porque es largo también para contarlo. Pero la ganadería se fue corriendo de las regiones donde antes era más fuerte, porque todas esas zonas, si pienso en nuestra provincia, fundamentalmente centro-sur, insisto, la zona más fértil de la provincia de Santa Fe, desde el punto de vista agrícola, se fue a la soja y, por ejemplo, apareció el problema de las vacas en la isla. Claro. De las vacas en el delta, que siempre hubo, pero hubo un salto de escala descomunal porque hubo un corrimiento de esta frontera productiva. La zona central del país se vació de vacas porque se llenó de monocultivo de soja. Insisto que estoy simplificando al extremo. Todo es más complejo, pero de alguna manera hay que decirlo. Y se llenaron zonas antes marginales de ganado, como por ejemplo las islas, generando toda otra serie enorme de problemas como los que conocemos y venimos contando también, y generando también otro enorme problema ambiental que tiene la Argentina, que es la deforestación. La deforestación en Argentina en los últimos 25 o 30 años, a la par de la introducción de este paquete de transgénicos que generó este boom de monocultivos que mencionábamos, corrió a la ganadería a zonas antes marginales e hizo que zonas de tierras antes marginales, provincia de Salta, provincia de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, limpiaran zonas de monte, zonas de pastizales, zonas de bosques para hacer también o monocultivo o la ganadería que se dejó de hacer en la región central del país. Todos los cambios, todo ese efecto los dominó. Drivers que le dicen, las fuerzas que motorizaron la deforestación tienen también que ver con esto que cambió para siempre el dibujo, el paisaje, los puertos, el puente Rosario Victoria, los barcos, la hidrovía, todo tiene que ver con esa decisión en su momento de Felipe Solá de autorizar la semilla transgénica, que después fue imparable, y acá estamos. Y acá estamos. Seguro lo podemos retomar el tema, hay mucho más para charlar. Merece ser retomado. Hiciste una gran síntesis del tema, pero queríamos no dejar pasar la fecha porque vos, como vos decías, se cumplió en marzo. Se cumplió en marzo los 30 años y estaba bueno porque además vivimos en una zona del país donde particularmente cambió todo de manera muy importante, muy profunda. Jor, muchas gracias. A ustedes. Te esperamos Gracias, el Jor. viernes próximo.